noches a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a la inauguración del proyecto Hugo Prat y Corto Maltés, Itinerarios Cruzados. Un proyecto que, como hemos visto hace unos minutos en la inauguración de la exposición en la segunda planta, pues un proyecto desarrollado desde hace bastante tiempo y, pues bueno, un proyecto grande en el sentido de que abarca pues una exposición con reproducciones de la obra de Hugo Prat y por extensión de su alter ego, de Corto Maltés. Y, como decía, pues un concepto, el de la exposición, como decíamos anteriormente, de que el visitante pueda entrar de alguna forma dentro de uno de los cómics de Corto. La exposición va acompañada de material original de diferentes libros, cómics, rarezas, estudios que se han hecho sobre la obra del artista veneciano. Y bueno, todo ello además aderezado con unas jornadas, con un ciclo de conferencias que inauguramos ahora con esta charla de Luis Gasca. Ahora pasaremos un poco a detallar un poquito más su historia y el tema de la conferencia. Mañana tendremos otras dos conferencias, una de ellas del doctor Ojeda, en la que se abordará la relación, las vivencias un poco de las interpretaciones, un poco el mundo marítimo en la obra de Corto Maltés. Ángel de la Calle, autor y guionista de cómic, estudioso también y teórico del cómic, impartirá otra de las conferencias en la que abordará más la parte técnica, el artesanado, la autoría, una reivindicación también muy fuerte en la vida y en la obra de Hugo Prat. Y bueno, pues esa será un poco, en un resumen, la conferencia de Ángel de la Calle. El viernes tendremos una última conferencia de otro teórico, de Antoni Giral, que bueno, hablará un poco de la influencia de la evolución gráfica, la evolución del guión y de la grafía de Hugo Prat en sus obras, desde la influencia de Milton Caniff y autores americanos, Milton Caniff, Noel Sickles, hasta la actualidad, ¿no? Veremos un poco la evolución de la grafía en el trazo, el detallismo, cómo se acaba convirtiendo en un trazo muy suelto, que bueno, pues con el tiempo también y con las interpretaciones pues dio también a amores y odios por parte también de algunos de sus seguidores o de gente que conocía bastante bien la obra de Hugo Prat. Todo ello es el viernes, cuando acabemos esa conferencia, irá seguido de una mesa redonda en la que pondremos en común lo que han sido las jornadas, las conferencias, y analizaremos un poco también pues la evolución de la parte más histórica y aventurera de los cómics de Corto Maltés y cómo de alguna forma el mito va ganando la partida a la historia en el fragor creativo de Hugo Prat. Iremos viendo pues cómo se pasa de conceptos como la aventura y la geopolítica a diferentes aspectos más filosóficos, más introspectivos, y en los que también se presta mucho a las interpretaciones y a las últimas vivencias y a la evolución vital de Hugo Prat. Pero eso, como digo, será ya para el viernes. Ahora ya, sin extenderme más, pasamos a la conferencia de Luis Gasca. Voy a detallar un poquito por encima, porque son muchísimas cosas las que don Luis Gasca ha hecho en su vida profesional, pero bueno, pues por decirlo por encima, pues posee una de las mayores colecciones del mundo, de lo que es el cómic y la ilustración. Ha publicado más de 100 libros que recorren un amplio espectro cultural en los campos de la semiótica, la publicidad, la pintura o la ciencia ficción. Ha publicado también numerosos ensayos sobre el mundo del cómic, muchos de ellos, los más conocidos quizá, o los que bajo mi modo de ver me han resultado a mí más interesantes: los cómics en la gran pantalla, TVO y cultura de masas, la influencia del cómic en la publicidad, héroes de papel, los cómics en España o la bibliografía del cómic mundial. Ha recibido numerosos premios, también a nivel nacional como internacional. El Gran Luigi
el gran Guinea Città di Luca, que es un poco como la medalla de oro de las artes en Italia, pues ese premio se le otorgó. El Yellow Kid también al mejor editor extranjero de cómic en Italia, 2 premios Diario de Avisos, placa de plata en la Città di Luca, Turia por amar al cómic, en fin, diferentes premios y diferentes menciones honoríficas que serían interminables. La categoría de Luis Gasca como profesional, para la gente que se dedica a esto, es sobradamente conocida. La personal, doy fe de ello también, que es una gran persona desde que lo conozco a través de este proyecto, por su interés, por su apoyo también, por los consejos que me ha dado en todo lo que hemos estado trabajando durante todos estos meses, y por ello te doy las gracias, Luis. La conferencia, la temática, Hugo Pratt, el hombre y el artista. Estamos hablando de todo un intelectual, de toda una persona que ha marcado tendencia, que ha sido objeto, hablando de Pratt, que ha sido objeto de numerosas tesis doctorales, que sus cómics, en fin, son sobradamente conocidos, como decíamos, en todo el mundo, y quizá en España, por el resurgir que hay ahora y también por la gente que los hemos seguido en otros momentos, no tanto, ¿no? Entonces ese también es un poco el objeto de esta conferencia y de las jornadas que llevamos. Pero como decíamos, Luis es una persona que lo conoció desde bastante pronto, desde la estancia argentina. Ellos se conocieron en Buenos Aires en 1968, y a partir de ahí, pues bueno, hablamos de 4 décadas de amistad, de charlas hasta la madrugada en diferentes ciudades y diferentes visiones de la vida, debates intelectuales, referencias literarias, que bueno, pues ahora ya nos contará Luis. Sin más, pues bueno, Luis, darte la palabra y agradecerte que puedas estar hoy aquí con nosotros. Pues nada, señoras y señores, o sea, queridos amigos, unidos todos por el recuerdo de Hugo. Hugo, ese Hugo que conocí yo sin H, dado sus orígenes italianos, y luego con la H añadida para reforzar su nombre. Como decía en la película Bette Davis, abróchense los cinturones, porque vamos a charlar de no solamente un grandísimo amigo mío, entrañable, sino además de alguien que Milo Manara, que para mí es otro genio de la creación de cómic, Milo Manara dijo en un momento determinado que era el mayor pintor de la historia. Se refería a la historia del cómic, naturalmente, pero creo que merecía cualquier calificativo positivo. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver en un ratito. No sé si se me va a quedar un poco corto el tiempo para poder contar todo lo que me gustaría transmitiros en este momento sobre él, sobre este hombre curioso que yo conocí y que luego, con el paso de los años, he ido transformando esa primera impresión hasta los últimos años de su vida, cuando ya pasa a vivir a Suiza, esa vida trashumante que ha logrado infundir, transmitir, impregnar totalmente lo que es su obra. Hagamos un flashback, ya que antes he hablado de Bette Davis, pues hagamos un flashback hacia el Hugo Pratt que yo conozco. Y es, como muy bien ha dicho Paco, es en 1968, un año para mí muy curioso, porque yo en aquella época todavía vivía en San Sebastián, y en mi ciudad natal, y tenía una costumbre que era una costumbre, no iba a decir necesidad, pero no era necesidad, era un placer terrible el coger un tren en la clase más económica, que era la tercera que existía entonces, desde Hendaya, a media hora de mi casa, hasta París, y para poder pasar el sábado con mi grupo de amiguetes a hablar de cine y de cómic. Para mí siempre han sido paralelos el cine y el cómic. ¿Por qué? Porque estábamos creando una inquietud, algo que en Europa parecía completamente absurdo, ni se había popularizado el término cómic,
se hablaba de TVO en España, de historieta en Argentina, de bande dessinée en Francia, de fumetti y en Italia, de funny pages en Estados Unidos. Es decir, no existía, todavía no nos habíamos reunido un grupo de expertos en Luca muchos años más tarde para ya aglutinar todo en la palabra cómic. Y era el año 68 y me tocó en esas reuniones de los sábados en los cuales hablábamos de crear un tsunami, romper estructuras y lanzarnos a innovar. Nos reuníamos en un local que se llamaba Jean Le Minotaure, que era un editor al cual en aquel momento admirábamos todo, porque nos había introducido a los críos y a los jóvenes de aquella época en el surrealismo, en todo lo que era una serie de movimientos artísticos que todavía, y de libros que todavía ni Paubert, ni Pauwels, ni nadie habían puesto en blanco sobre negro en sus textos. Ahí nos reuníamos y era un grupo que estaba sobre todo, y quiero recordarlo en este momento porque hace unos meses que ha fallecido, estaba Alain Resnais, que se iba a convertir en un gran director, y que en aquel momento pues era un hombre inquieto, que no existía para él más que una cosa, que era Dick Tracy, el detective de Gould, y una caja de cartón de zapatos que renovaba cuando la llenaba, porque todas las semanas iba a comprar el dominical y diariamente los periódicos americanos para recortar la tira de cómic, como hacía Nicholas Ray, el director de Rebelde sin Causa, y lo iba metiendo en la caja de cartón de zapatos ordenadamente, porque no existían realmente libros importantes, interesantes, en los que se analizase el cómic. El fenómeno álbum no existía. Y allí habíamos creado una revista que se llamaba Positive, en la cual yo desgraciadamente me cogió ya con 50 o 60 mensuales publicados, y sobre todo lo que hoy en día se ha reeditado el año pasado, que era Midi Minuit Fantastique, que era una revista sobre cine fantástico y cómic. Poco cómic y mucho cine fantástico. Todavía había entre las dos artes una especie de retraso de darlo a conocer al público. Mayo de 68, me cogí allí, vuelvo a repetir, en una de esas reuniones un día en el cual, primero, habíamos discutido muchísimo sobre los franceses siempre quieren adelantarse, hasta en las guerras, siempre consiguen adelantarse a los movimientos de la humanidad, y lo hacen muy bien, y en aquel momento yo encuentro que lo hacían con profundo rigor, y Alain Resnais, un mes después, me parece que era, o 15 días después de aquella reunión, fue cuando se colgó en el Festival de Cannes de las cortinas del telón del Festival de Cannes para que se interrumpiese el festival por el famoso mayo del 68, en el cual todos los que estáis aquí enfrente mío o no habéis nacido o erais unos críos. Y me toca entonces en aquel momento una sorpresa que me va a permitir entrar en Hugo Pratt, conocer a Hugo Pratt, que es la Bienal primera y última de la historia del cómic en Buenos Aires, en el Instituto de Itela, que era un gran centro de investigación que había en aquel momento. Llego allí y conozco a un grupo que eran de los que yo hablaba en París y que nadie me escuchaba, porque no existían revistas sobre el tema. Yo sí, porque desde crío, en los años 40 y 50, había en los kioscos españoles un truco que era alquilar por una peseta los cómics que llegaban, poderlos leer sin estropearlos, sin ensuciarlos de aceite ni huellas dactilares, y devolverlo. Y entonces Evita Perón había llegado a un acuerdo con el gobierno español para hacer un intercambio
desde trigo a 10.000 cosas, y una de ellas eran las revistas. Entonces, las mujeres españolas, vuestras madres, hacían de los patrones de Para Ti, de la revista Para Ti, hacían los trajes. Y nosotros, los críos, leíamos unos cómics en los que aparecía, entre otros, un chaval que se llamaba Hugo Pratt, que solamente me llevaba 6 años, con lo cual me permitía llamarle chaval. Llego allí a crear la Bienal un mes antes, porque no tenían ni idea de cómo montarla, yo tampoco. Y el que fue en aquel momento mi mejor amigo argentino, otro fallecido, y trágicamente, porque no es que, como Sara Montiel, abriese la ventanilla del avión, según contaba Sara Montiel, porque tenía mucho calor en un vuelo, sino que, o sea, está completamente divertida de doña Sara, sino que a él simplemente lo tiraron desde un avión después de un par de años de torturas y de haberse cargado también a sus 3 hijas, una de ellas embarazada, que era Héctor Westergel. Héctor Westergel, que creó los guiones de 3 personajes importantes, de 3 sagas importantes dentro de la historia de Hugo Pratt. Un mes lleno, vuelvo a repetir, de defender el valor del cómic latino frente a la ignorancia total y absoluta de Europa, y me dice: tú que tal siempre hablas de los principios de la gente joven, resulta que va a venir a pasar un par de días aquí porque tiene algún problema bancario el chico este Hugo Pratt. Y yo, bueno, entonces yo en aquel momento el corto maltés era el nonato, no existía, y me pareció increíble poder conocer, y ahí comienza un itinerario que va pasando década tras década de Argentina a Italia, de Italia a Francia, de Francia anualmente, en todos los meses de noviembre, para Todos los Santos, Italia. Le hubiese gustado a él eso de Todos los Santos, dado su pasión por la magia. De Italia a España, y así sucesivamente. Es que nos hemos seguido viendo, quizá porque éramos los más viejos de una generación loca, una generación completamente loca por el cómic, y fui descubriendo algo que Paco Linares hace unos minutos arriba comentaba, que era lo de Stevenson y la magia y la chispa. Es algo que yo nunca lo había relacionado con Stevenson, hoy lo he descubierto, y es cierto. Y yo diría más, existe en el mundo del cómic una chispa que hace que los aficionados tengamos una serie, como un peine, por así decirlo, como un peine de pasiones y gustos comunes. Es decir, si, ya que está de moda en este momento, y para todos nosotros desde hace décadas, Mario Vargas Llosa comenta que le apasiona el folletón por entregas, y cuando yo era director del Festival de San Sebastián, viene San Sebastián, porque yo había montado una exposición de folletín que nadie le parecía que merecía ningún término, excepto a Luis Alberto de Cuenca. A todos los demás no le interesaba en absoluto el término de folletín. Pues eso gusta el cómic, gusta un tipo de cine de aventuras, un tipo de poesía, un tipo de arte, es lugares comunes en los que coincidimos. Y eso, para mí, es la columna vertebral de mi amistad con Hugo, una amistad de la que solamente puedo decir que una especie de, no de discusión entre nosotros, porque no discutíamos, es que no me dejaba discutir, porque hablaba tan bien, mezclando, de repente te estaba hablando en francés, luego hablaba en italiano, luego hablaba en argentino puro, en puro lunfardo casi, y luego en argentino puro, y luego en castellano, todo lo mezclaba, porque era muy apasionado hablando y a la vez muy sosegado, muy tranquilo, mucho más que yo. Ese Hugo que yo descubro en Argentina es un chaval que tiene un parecido extraordinario al cabo de los años con Corto Maltés.
en una de las maravillosas ilustraciones que se pueden ver arriba en la exposición, hay un momento que yo estaba presentando el acto, Paco y sus compañeros de Fatigas, y yo lo estaba viendo enfrente de mí y decía, es que es verdad, es que es el perfil. Hugo en aquel momento era delgado, siempre con muy buena facha, como se decía en aquel momento, no por facha, sino por buena pinta. Hugo era realmente un tío que podía haber en su momento interpretado, más allá de Alain Delon, que era el que a él le gustaba como actor, pero podía haber interpretado a Corto Maltés. Era un Hugo Pratt desconocido, que había trabajado en teatro. Hay unas facetas suyas artísticas que se desconocen, por ejemplo, modelo, pero no modelo de... Corto Maltés ha anunciado Oso Bash, por ejemplo, en unas ilustraciones soberbias y otros productos en la época italiana, pero él era modelo de fotonovelas. Y entonces hay una serie de fotonovelas perdidas que algún día encontraremos. Hay que seguir escarbando en los kioscos argentinos para encontrar esas fotonovelas donde él era el actor. Y era, yo no diría agotador, era un pozo de conocimientos, y como debe ser, hay que leer. Yo me drogo con el papel. Yo cada vez que me lleva un libro, lo primero que hago, antes de empezar a leerlo, me acerco a la nariz y digo, qué rico sabe, ¿no? Ese papel recién impreso, aunque sea hace unos meses, pero ese papel joven, virginal, que vamos a desvirgar nosotros al leerlo. A mí es un proceso que me parece apasionante. Y él era, dentro de unos conocimientos vastísimos para su época, no nos enfrentábamos, sino que era un proceso de vasos comunicantes en lo que yo lo que hacía era inyectarle ganas de hablar. Nos ha ocurrido hasta el último momento. Solamente he encontrado en mi vida a alguien con el cual hubiese esa simbiosis increíble de reconocer, de descubrir, de recordar lecturas, dibujos, de los cuales, aunque fuésemos jóvenes en aquel momento y con el paso de los años, lo hubiésemos descubierto. La otra persona era José Luis Borau. José Luis Borau era como cineasta, como escritor, como guionista, como entrañable amigo mío desde la época de la universidad. Tenía esa misma inquietud absoluta. Ese Hugo que yo llegué a conocer y que con los años fue variando su idiosincrasia ligeramente, no es el que conocía al público, porque no había cosa que más y voy a utilizar un término no peyorativo, pero sí, digamos, discreto, odiaba, y donde pongo odiaba pueden poner cada uno de vosotros lo que quiera. Odiaba la manía esta en los congresos de que le vengan con un libro no para firmarlo, que siempre es agradable, sino para hacer un dibujo. Hágame un dibujo. Y entonces el lector que pide eso luego lo cierra, casi emborrona el dibujo y no dice casi ni gracias, ¿no? Esto él lo odiaba. Entonces se encerraba en su concha y parecía no enfurruñado, pero sí distante, alejado de todo. Y si tenía un interlocutor que consideraba válido, que le podía interesar, no por lo que le enriqueciese, sino porque le permitía recordar, que era su pasión. O sea, las Magdalenas de Proust no tienen nada que ver con ese falta de incentivos materiales, simplemente de gustarle y de gustar y degustar los recuerdos. Nadie sabe, por ejemplo, o casi nadie, yo alguna vez lo he comentado en algún sitio o lo he escrito, y luego, claro, se convierte todo esto en leyendas urbanas con una base de realidad, que luego se desvirtúa, desgraciadamente, y no se mantiene el tema completo, que él era entrañable. Quizás es un adjetivo que me encanta para definirlo. Irónico, terriblemente irónico sin llegar a ser mordaz. Qué difícil es ser eso, no enfangarse en la mordacidad, que es muy fácil, en la burla, sino en tener la sutil ironía. Yo me acuerdo que mi madre solía decir la ironía inglesa, y sí, es verdad, él tenía una ironía quizá de
de esa mezcla, ese melting pot de sangres y de razas y de países que corría en sus venas, y le permitía distanciarse y acercarse al interlocutor. Vuelvo a repetir, si le apetecía hablar. Si no, pues tenía una colección, un catálogo de sonrisas ligeras, un poquito quizá burlonas, muy poco, que con los años todo esto se fue agudizando. El Hugo del final de su vida, yo ya en la época de Suiza, que es la última época que no he conocido de él, y mira que he conocido sus diferentes casas en Italia y en Francia, yo creo que él no quería ya dibujar, lo que quería era ilustrar más allá de sus cómics. Ya las viñetas le sobraban. Es esa época en la que Ivaldi, su editor italiano, le pedía para Sargento Kirk el que hiciese unas acuarelas, de las cuales hemos visto dos arriba, para fundirlas con el logotipo de la revista en la portada y en la contraportada de la revista y alguna página interior. Eran sus famosas acuarelas en color. Por cierto, hablando de las acuarelas en color, debo decir que la primera edición es del año 72 de Corto Maltés, y en el 74, si no me equivoco, que creo que no me equivoco, edito en Pala, que era una editorial que había creado al salir de Burulán. Al liquidar mi parte de Burulán, él había pasado a una especie de asociación muy buena y muy productiva con José Manuel Lara padre, y allí en la editorial pensé crear una colección que valorase de una puñetera vez lo que es el cómic. Y que sí, era anterior. Sí. Bueno, sí. Sí, muchas gracias. Ahora los enseño. No. Entonces era una colección en la cual hablo con Hugo y le digo, vamos a lanzar Corto Maltés, que solamente se conocía en España por una revista muy buena, por cierto, de cómic que se llamaba Gaceta Junior. Entonces digo, voy a lanzar una colección que tenga como Franco María Ricci, como el hijo de la duquesa de Alba en su momento, en su colección basada en los fondos de Ricci, ese rigor que debe tener un arte. ¿Por qué vamos a editarlo de una forma vulgar, adocenada? Vamos a ir al valor serio de la presentación. Y entonces le encargo a los amiguetes, siempre he creído mucho en los amiguetes y en su ayuda. A Carlos Pumares le encargó una traducción seria de dos de las narraciones de Hugo Pratt. A Enrique Satué, Premio Nacional de Diseño posteriormente, el diseño, me hace un diseño soberbio. A Claudio Bertieri, que ha cumplido 90 años la semana pasada, y que era uno de los primeros, junto con Rinaldo Traini, con Sergio Trinquero y con Humberto Eco, de los primeros que creamos, antes de Luca, creamos Bordiguera como primer centro en Europa anual de investigación del cómic y de reunión de amigos. Y el color, la pauta de color me la dio, porque en aquel momento Corto Maltés en color prácticamente no existía, la pauta de color contra una cierta reticencia por parte de Hugo Pratt, porque él creaba en blanco y negro, y no le hacía demasiada ilusión lo del color, pero Ana, la madre de Silvina, la penúltima hija de los 5 hijos de Hugo Pratt, Ana me hizo una pauta de color que luego Gutiérrez Chacón, en Barcelona, pasó a acuarelas, pero acuarelas cuidadísimas. O sea, cada viñeta era, me parecía a mí que era una verdadera obra de arte digna del dibujo de Hugo Pratt. De ese Hugo Pratt que la gozada
que significaba el sentarse en una tasca, sobre todo en sitios emblemáticos para nosotros como cerca de la Plaza de la República, hay un restaurante que se llama El Camboyano, de comida camboyana, y al lado había un bar donde solíamos reunirnos porque no estaba lejos de la casa de Hugo en uno de los periplos suyos y de las etapas de París. Pues nos gustaba mucho el reunirnos en esos sitios en una tasca con una frasca de vino. Parece que estaba hablando de Galdós, porque casi es como de Galdós todo esto, de la frasca de vino, el mantelillo de papel o de cuadros así rojo y negro y cosas de estas, hablar hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, porque todo eran lugares comunes. Por ejemplo, hay algo que no se ha tratado nunca, creo yo, por lo menos no tengo constancia, que era las lecturas que le habían inspirado, por ejemplo, en el campo de la magia, lo que iban a ser, con el paso de los años, personajes que conocieron y que vivieron las aventuras de Corto Maltés. De algunos no hablamos nunca he hablado yo con él, por ejemplo, del caso de Rasputín. Pero, por ejemplo, hay una anécdota que es muy curiosa. Alquimia Rosa, de Yeats, él lo había leído en inglés y yo lo había leído en francés, y hablábamos de que había, en un momento determinado, el protagonista va buscando un alambique para sus experimentos, sus experiencias más que experimentos con los alambiques, y encuentra en la calle Rue Le Pelletier en París, encuentra un alquimista donde entra y allí pues encuentra el alambique que él busca. Todo esto lo ha sacado luego que cuando lo comentamos, luego lo ha sacado él con esta especie de cruce de caminos que ha sido mi vida siempre, el tener la grandísima suerte de conocer a gente muy interesante, gente que me ha aportado mucho, que me ha enseñado, y de los que yo me limito a pasar la antorcha a otras generaciones dentro de mi poco nivel, pero intento sacarlo, que era Michel Kahn. Michel Kahn era uno de los fundadores, que falleció también el otro día, parece que estoy hablando de muertes continuamente hoy, pero Michel Kahn había creado junto conmigo Midi Minuit Fantastique, esa revista que comentaban de cine fantástico, y era muy amigo de otro, yo creo que era ligeramente entre la edad de Hugo y la mía, ligeramente mayor que yo, no sé si se ha muerto o no se ha muerto, que se llamaba Joël Lagos. Joël Lagos había creado, y es curioso, una imprenta en el local del alquimista, donde estaba ambientada la obra de Yeats. Y no solamente había creado la imprenta, sino que fue el primer editor en forma de álbum de un Hugo Pratt que solamente se conocía por publicaciones de 20 páginas, troceadas como un cadáver de Jack el Destripador a lo largo de varios números de los mensuales de la época, ¿no? Y allí estaba. Y son esas cosas que realmente te quedan, que te marcan, porque el que te hablen de algo, de unas lecturas, y tú has leído y tú conoces y te acuerdas y no te acuerdas, nos quitábamos la palabra, y que luego lo veas convertido en una obra de arte reflejada en sus imágenes y en sus textos, realmente yo creo que te toca al corazón. Yo ayer a Paco le conté otra anécdota de esa época que es impresionante. En un momento determinado, esto fue, me parece que fue el primero o segundo año de Luca, estoy hablando de hace varias décadas. Veo que tiene en el cuello una cadena de eslabones gruesos de plata y una llave. Luego eso se ha publicado como anécdota posteriormente, porque lo había hablado yo, no sé si en televisión o en algún sitio y en algún texto, y se ha hablado, pero yo lo viví. Y entonces él metía así la mano y jugueteaba con la llave, y le digo, me estás poniendo nervioso con la llave. No he visto nunca a nadie
que lleve una llave y la esté sobeteando. Y entonces me contó que su bisabuelo, dentro de la parte suya de mezcla de razas, su bisabuelo judío, en la judería de Toledo, en la calle de Santa María, tenía una casa. Y que era la llave que abría el portal de la casa. Que él, cuando venía a España, solía hacer viajes cortos, primero por pasión por España y por la guitarra, que era un gran... tocaba muy bien la guitarra y cantaba tangos y era muy divertido, sino que además venía a España ya cuando comenzaba a intentar cobrar los derechos de los editores españoles, lo cual no suele ser fácil, porque eran renuentes a liquidarle rápidamente las cosas. Y entonces él iba a Toledo, se iba en autobús o alguien, un amiguete, le llevaba en coche a Toledo y probaba las calles de esa judería a ver si ya era totalmente patéticamente bonito, ¿no? A ver si alguna puerta se abría. Y claro, naturalmente, las puertas del Toledo, aunque todavía se conserven algunas puertas de la época el resto ya no existen. Y un día, como 20 o 25, 30 años después, me dice: Luis, ¿sabes lo que me ha pasado? Que en la casa de París que tú conoces, en la placita allí al lado de la República, he probado la llave y abre la puerta. Y yo es que no sabía si tomarlo como broma, como ironía, porque claro, una puerta lo más que tenía aquella puerta podía ser principios del 20, como puede abrir la llave, pero bueno, hoy en día si alguien pierde una llave y no puede entrar en casa, desde luego cualquier cerrajero se la abre, ¿no? Pero él se quedó tan contento con esto. Cuando hablaba, por ejemplo, de otra protagonista, de Hipatia, que luego la película, por cierto, una de las películas más caras y desgraciadamente de menor taquilla del cine español, pero realmente le apasionaba como personaje, ¿no? Todos los ritos. Yo otro año, como 10 o 12 años más tarde, había estado en un congreso que también murió después de nacer, en Río de Janeiro, sobre ciencia ficción. Y allí había descubierto pues los ritos mágicos de Pereré, que es una especie de genecillo cojo que fuma en pipa de maíz y que no se sabe la edad, pero se supone que es jovencito, del folclore brasileño, y que lleva una especie de barretina, un gorro rojo, pero más con forma de barretina que con gorro de gnomo, que era lo que era, y que inspiró a un amigo de total y absoluto y fan como yo de Hugo, a Ciraldo, al dibujante Ciraldo, le inspiró una serie de cómics posteriormente. Y entonces yo le contaba todo esto y decía: voy a investigar. Y se llama Pereré. Sí, Pereré. Bueno, pues voy a investigar sobre él. Pero luego le encontraba los ritos de Yemanjá, el que me había metido en el mar una noche en Ipanema o en Leblon, entre Ipanema y Leblon, para hacer las ofrendas a la diosa del mar, que luego por la mañana, si no eran aceptada la ofrenda, revierten a la arena, y entonces hay unos buscadores, unos beachcomber, que cogen esas monedas, esa bisutería que la gente echa para... Y todo esto decía: es que es un puro cómic, es que hay que sacarlo. Y hablábamos de todo lo que vemos en los cómics, en las páginas suyas sobre Brasil, lo habíamos hablado. Era algo que eran sus... Insisto en esto, que es muy importante, sus lecturas, porque él no paraba de leer. Y ya no era que el tema de Stevenson, era el tema de todas sus de toda su pasión por los amuletos, los tabús. Otra vez me empezamos a hablar me acuerdo una noche, hasta muy tarde también, hablando de la Atlántida. Pero claro, para él la Atlántida era la Atlántida de Rider Haggard, de todos los novelistas británicos, del mito del explorador,
que llega a los mundos perdidos, y entonces le dije, oye, hay un mundo perdido que es de los años 40, español, en la revista Chicos, en la contraportada, que es de Jesús Blasco, es un dibujante que no conoció él porque ya se había ido de Buenos Aires en aquella Bienal y que estaba en la Bienal, y Jesús Blasco, y de su personaje Cuto, que se llamaba además El Mundo Perdido, esos mundos que puedes encontrar en el fondo del mar, en la arena, o al pasar la puerta mágica de una pirámide, y que él realmente lo reflejó muy bien en Mu y en todo lo que dejó, que no sé dónde estará, como bocetos, como ideas, como anotaciones. Ahí además quiero, agradeciéndote a ti que haya aparecido perdonar la cita, folclórico Belén Esteban, de que hayas encontrado esta cosita perdida, que es una enciclopedia juvenil. Es rarísimo que era una enciclopedia que hacía yo en la época de Pala, y en la que en uno de los capítulos se habla de Corto Maltés, y también antes de publicar en forma de libro, en forma de álbum, ya coloreamos por Pere Olive la imagen. No sé si está en cuál de ellas está, pero en algún sitio está. Pues lo de Atlántida, yo le comenté que había un gran especialista en Estados Unidos para hablar del tema. No sé si llegó a verle, pero sí le di el teléfono. En aquella época no había móvil, como podéis comprender, pero uno de ellos está... ¿Lo acaba de pasar? Bueno, pues esto... Sí. Sí. Jesús. No, pero luego ahí está, de Corto Maltés hay otras varias más. Hay otras imágenes más de aquel momento. Pues le comenté, Forry Ackerman era un hombre muy curioso. No sé si nos estamos pasando, y si no, pues ya está. Como 5 minutitos. Como él, pues no, igual son 10, porque ya has estado un cuarto de hora tú allí arriba y has llegado con retraso. O sea que este ordeno y mando no te va a valer conmigo. No, pues Forry Ackerman era un hombre muy curioso, fallecido, ya no este año, sino hace un año. Es el padre de Vampirella, porque fue el que escribió Vampirella. Era el primer agente literario de autores de ciencia ficción en el mundo. Es el que lanzó a los grandes de la ciencia ficción en los años 30 y 40. Forry Ackerman había creado una revista mítica, inencontrable. Los precios son de risa, de llorar más que de risa, lo que cuestan, que se llamaba Famous Monsters of Filmland. Era una revista sobre cine fantástico en la que tuve el gran honor de que estaban en la fundación y en todos los números, aunque en un momento ya se hicieron famosos y ellos ya dejaron de publicar. Yo seguí hablando de mujeres vampiro mexicanas, que era lo que me gustaba, y cosas de estas, y de Santo el Enmascarado de Plata y todo el lumpen mexicano. Estaban un chico que se llamaba Steven Spielberg, otro que se llamaba George Lucas, de quien tuve el honor de presentar en San Sebastián y en el mundo el estreno mundial de una cosita que se llamaba La Guerra de las Galaxias. ¿Quién más estaba? Sí, el King, el novelista, que también al cabo de 20 o 30 números dejó de escribir nada. Y entonces le dije, habla con él, habla de la Atlántida, porque conoce perfectamente y tiene todos los datos. Tanto que, coincidiendo el año y el mes de la muerte de la mujer de Polanski, del asesinato de Sharon Tate, Ackerman tenía la villa al lado de la de Sharon Tate, que era la villa, además mítica, donde había vivido un actor de la etapa del principio del Technicolor, que junto con María Montez, que para mí era la diosa del Technicolor, había hecho un montón de películas. Se llama John Hall, que era el galán con Turhan Bey y con Sabu de todas las películas de la Universal. Y en esta casa vivía Ackerman. Y entonces estuve pasando un mes preparando una línea de ciencia ficción en España y en Latinoamérica, y le hablé, le digo, oye, no sé, te va a llamar en cualquier momento un tal Hugo Pratt, desconocido completamente en Estados Unidos, habla con él porque quiere hablar de la Atlántida.
Por la mañana bajo a desayunar y me encuentro con que su mujer, la mujer de Ackerman, me dice: Luis, esto te lo ha preparado esta noche el pesado de Forri, que no ha dormido preparándote esto. Y era una mesa de comedor que era como de aquí hasta el fondo, todos los pulps, todas las revistas pulp, el papel se cuarteaba, porque el papel del pulp, por ser pulp, se cuartea, se estropea, se pone amarillento y se va como desescamando, ¿no? Y allí tenía todo lo que había encontrado sobre Atlántida. Hice unas fotos con aquellas camaritas en blanco y negro de la época y se las mandé todas a Hugo. Y entonces él te decía: sí, pero esto para mí, esto es para mí, esto sí que es un regalo, esto sí que es un regalo. Por encima de todo está y le digo: ya, agradéceselo, mándale unas líneas, y le mando unas líneas que el otro, que vuelvo a repetir, de un autor que no existía, no tenía vida editorial en Francia, ni en Francia sí, pero vamos, en Estados Unidos, guardaba rigurosamente enmarcado en su despacho. Quiero decir con esto que si a esto unes la obsesión por los filtros, por Paracelso, todo lo iba sacando, porque para él el mundo era magia, y su mundo era magia, su mundo era lo insólito, lo secreto, lo que es en el fondo la historia de la humanidad. Es la búsqueda de otro fanático suyo era Humberto Eco, lo has puesto incluso tú ahí en uno de los paneles, y Humberto Eco decía: es que este tío, su literatura, cuando el término literatura dibujada, Óscar Masota todavía no lo había creado en Argentina, decía: es que te está dando las claves, ya que él utilizaba una llave, diríamos, las puertas para poder entrar en el mundo de lo insólito, en el mundo de ese pasado que realmente, en mi opinión, sigue siendo el futuro. Eso era Hugo Pratt, es el futuro. Gracias. Pues impresionante, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, al final todo lo que ha comentado Luis, yo no me voy a enrollar ahora, pero todo eso que ha dicho Luis, todas esas vivencias de Hugo Pratt, todo eso al final es Corto Maltés. Es decir, todo eso que has comentado, ese alter ego de Hugo Pratt, es un poco las referencias, sus vivencias, el trasladar toda su vida, todos sus conocimientos, todas sus lecturas, todas sus aventuras, que aún no hemos hablado mucho de esa vida también viajera y militar, también en cierto modo de Hugo Pratt, y todo eso es Corto Maltés, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí de forma magistral y maravillosa, pues Luis lo ha resumido, ¿no? El concepto de itinerarios cruzados, ¿no? y de Hugo Pratt y Corto Maltés. Solo eso para acabar. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y bueno, les esperamos mañana de nuevo. Muchas gracias.